Bueno, muchachos, aquí estamos de regreso. Entonces, vamos a empezar visualizando cómo, mediante una simulación, cómo puede ser el comportamiento de esa infinidad de electrones que hay dentro de una barra de cobre. Bueno, miren muchachos, ahí se ve el movimiento caótico de los electrones. Claro, es una simulación, pero se alcanza a vislumbrar muy bien que el movimiento de los electrones es tan caótico como numerosos son los electrones, ¿no? Entonces, sobre ese movimiento caótico es sobre lo que hay que montar, sobre el cual actúa el campo eléctrico. O sea, es como si un individuo se tratara de mover dentro de una muchedumbre, ¿sí? Vamos a ver. Entonces imagínense que un electrón trata de moverse entre esa muchedumbre de electrones bajo el empuje del campo magnético. Bueno, ustedes quisiera oír sus comentarios. ¿Qué podría pasar con el movimiento del electrón en esa muchedumbre? A ver, quisiera oír sus opiniones. Pues sería muy caótico, ¿no, profe? Como tipo cuando nosotros un día de hora pico en el metro Hidalgo y uno ni siquiera puede controlar a dónde va debido a los empujones, ¿no? Me lo imagino, algo así, ¿no? Sí, pero ¿avanzarías a pesar de todo? Sí, sí, ahora sí que uno va avanzando en la dirección que quiere, pero no del todo sigue la trayectoria que quiere, ¿no? Exactamente, a ver, otra opinión. Es aquí un fenómeno muy interesante porque estamos hablando de una regularidad, ¿sí? Que se impone sobre un fondo caótico, ¿sí? Son dos cosas. Está el movimiento caótico de fondo, pero también está el empuje de un individuo que trata de avanzar. Es algo parecido a lo que estamos viendo aquí. Si el electrón por sí solo, en ese medio caótico, pues no avanza, se mueve para todos lados. Es lo que se conocería como un movimiento browniano, ¿sí? Que explicó Einstein. Pero si metemos un campo eléctrico, eso sería como una especie como de voluntad del electrón de avanzar a pesar de todo. A ver, entonces, ¿alguien trata de agregar más a esta opinión? Finalmente, ¿cómo sería la velocidad con que avanza el electrón? Sería comparable a la velocidad con que avanza el electrón en el vacío bajo la acción de un campo eléctrico. A ver, son dos situaciones diferentes. El electrón avanzando en el vacío, o sea, no enfrentándose a ningún obstáculo, y bajo la acción de un campo eléctrico. Sería un movimiento acelerado. Ahora, en este caso, ¿qué pasaría? ¿Cómo sería el movimiento? Y bueno, ya lo dijimos, ¿sí? Sería un movimiento que se impone al movimiento desordenado. Bueno, en realidad, prácticamente cualquier proceso regular en la naturaleza, en realidad es un movimiento regular que se impone sobre un fondo de desorden. Bueno, ya tendremos ocasión de analizar esta cuestión de la convivencia de dos tipos de fenómenos, ¿no? Bueno, ok, vamos a dar una idea, más bien a deducir matemáticamente
de qué tamaño es esa velocidad. Entonces vamos a empezar otra vez analizando. Supongamos que tiene una distancia L y una área A. ¿Sí? Bueno. Entonces, a ver, primero, ¿cómo vamos a llamar a ρ la densidad del cobre? Que es de 8 gramos por centímetro cúbico. Vamos a llamarle a A el área en la sección transversal. Vamos a suponer que vamos a poner un valor pequeño, vamos a ponerle 2 centímetros cuadrados para trabajar directamente en centímetros cuadrados. Vamos a llamar a PAT, ¿sí? El peso atómico. ¿Sí? Del cobre, que es de 64, ¿sí? Unidades atómicas, ¿sí? Peso atómico peso atómico del cobre. Necesitamos, ¿qué otra cosa necesitamos? Bueno, vamos a llamarle ahí la corriente. Vamos a suponer que es constante y que es igual a Q entre T. ¿Sí? Bueno, vamos a suponer que esta corriente, bueno, después le ponemos valores. ¿Sí? Bien, yo creo que ya con eso, y desde luego el número de Avogadro es de 6.0 por 10 a la 23 partículas por mol, ¿no? ¿Sí? Bueno, primero a deducir la velocidad con que se mueve la carga, el electrón en promedio, velocidad promedio de la carga. ¿Sí? Y bueno, vamos a ver qué sacamos con todos estos datos macroscópicos, ¿sí? Bueno, a ver, ustedes díctenme. La masa, vamos a poner que L, que fuera de 20 centímetros, ¿sí? La longitud, perdón. Bueno, pero primero en términos literales, ¿la masa a qué sería igual? En términos de la densidad y el volumen. A la densidad por el volumen. Densidad por el volumen. Pero el volumen a qué sería igual, de acuerdo a la figura. A la sección transversal A por L. A por L. Bueno, ya tenemos la masa, ¿sí? Ahora, de acuerdo a lo que habíamos dicho, el número de moles, ¿cómo se encuentra? ¿Se acuerdan? Si fuera, ¿sí? Bueno, es la masa sobre el peso atómico. Ok.
Entonces sería N igual a la masa entre el peso atómico. Pero eso sería igual justamente a ρ por A por L entre el peso atómico. Bueno, muy bien. Ahora, ya tenemos el número de moles. Todo esto debe estar expresado en gramos para que sea coherente. ¿Sí? Recuerden, la densidad debe estar en gramos sobre el centímetro cúbico, el área en centímetros cuadrados, la longitud en centímetros y el peso atómico simplemente es un número. ¿Sí? Bueno, eso nos daría el número de moles. Bien, ahora, ¿cómo obtenemos el número de átomos? Ya tenemos N. Entonces, ¿cómo obtenemos el número de átomos N? N igual a qué? Recuerden, es una forma muy sencilla. El número de Al átomos número, es igual a qué? disculpe, profe, ¿Sí? al número de moles por el número de Avogadro, N sub 0. Ok. Entonces esto sería igual a, como ya tenemos el número de moles, sería ρ por A por L entre el peso atómico. Este es N, ¿de acuerdo? Y todo esto por N0, ¿sí? Entonces el número de átomos, esto es N y esto es el número de Avogadro, ¿sí? Bueno, ahora el número de electrones, fíjese bien, el número de electrones, o sea, la carga, que sería el número de átomos. Suponemos que cada átomo tiene un solo electrón, entonces esto sería la carga, ¿no? El número de átomos y cada átomo proporciona un electrón, por tanto esto sería, ¿a qué sería igual la carga Q? ¿En términos del número de moles o de, No, de no, la densidad? no, del número de este N. En Ok, términos, sí. en términos del número de partículas, sí. ¿A Pues qué sería la son? densidad por el área, por la longitud sobre el peso atómico por sobre N sub 0. Por N0, ¿no? Por N0, ajá, por la Bueno, carga del electrón. bueno, ahora vamos a agregar algo más. Suponiendo que la velocidad es igual al tiempo que tarda en recurrir la longitud L, recuerden que esto tiene la longitud L y la tarda en recorrer un cierto tiempo. Entonces de aquí diríamos que el tiempo a qué es igual. ¿A qué sería igual el tiempo? A la longitud entre la velocidad. La longitud entre la velocidad. Bueno, entonces, de acuerdo a nuestra suposición de que la corriente es constante, entonces I, que es lo que vamos a denominar como corriente, sería Q entre T. Pero aquí ya tenemos Q y entonces nos daría ρ A por L por N0 entre el peso atómico. Perdón, aquí faltó multiplicar por E, ¿no? Porque estamos hablando de carga. Ese es el número de partículas y cada partícula aporta un electrón. Entonces es la carga, el número de partículas por la carga del electrón. Ok, entonces aquí ya tenemos esto de aquí arriba multiplicado por E, que nos daría la carga, y entre el tiempo, y entonces entre qué, entre el tiempo que es L por BD. Bueno, ahora vamos a ver, de aquí podemos hacer
el siguiente movimiento. Vamos a ver. Vamos a denominar como densidad de corriente a la corriente entre la sección transversal. ¿Sí? Vamos a ver. Entonces, de aquí, ¿cómo sacamos la densidad de corriente? Bueno, pues simplemente dividimos entre A. Entonces, I entre A se convierte en J. Esto lo vamos a denominar como J. ¿Sí? Entonces, eso se convierte en J. J es I entre A. ¿Qué nos quedaría? A ver, Rho. ¿Qué pasa con la L? Hay una L aquí, hay otra L aquí. La A ya la pasamos por acá dividiendo. La L se elimina al dividir con L. Entonces, ¿qué nos queda? Rho. ¿Qué más? Díganme ustedes. N sub 0, la carga del electrón, la velocidad promedio y todo dividido entre el peso atómico. Ok. Peso atómico. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llamar a D. No hemos utilizado ninguna D, ¿verdad? D. Vamos a determinar D. Ojo, aquí un recuadro. Va a ser el número de electrones electrones por unidad de volumen. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Vamos a recuperar. Aquí ya tenemos a J. Vamos a recuperar el volumen arriba, pero también dividimos entre el volumen. Entonces vamos a tener así. Rho multiplicamos por el volumen, multiplicamos por N0, dividimos entre peso atómico, ¿sí? Multiplicamos por E y aquí está la velocidad. Pero como multiplicamos aquí por volumen, pues hay que dividir entre volumen. Vean, observen, es Rho por N0. Incrustamos aquí el volumen y si multiplicamos por volumen, pues hay que dividir también por el volumen. Pero, ¿qué significa Rho por el volumen? ¿Qué significa la densidad por el volumen? La masa. La masa, ok. Y ahora, a la masa la estamos dividiendo por el peso atómico. ¿Eso qué nos da? El número de moles. El número de moles. Y multiplicado por N0. El número de átomos. O sea, el número de átomos. Y multiplicado por E nos da el número de ¿qué? Suponiendo Pues que sería la carga, ¿no? Pero o sea, sí, sí, sería el número de electrones, ¿no? Porque suponemos que hay un electrón asociado a cada átomo. Entonces aquí tenemos el número de electrones por unidad de volumen. Rho B0 por AT y por N0. Todo esto nos da el número de átomos. Multiplicado por E nos da el número de electrones. Y dividido entre volumen nos da el número de electrones por unidad de volumen. Y entonces el número de electrones por unidad de volumen lo denominamos como D.
Por lo tanto, esto a qué se reduciría finalmente? J igual a qué? A ver, díganme. Es- Disculpe, profe, tengo una duda. Ujú, El número de electrones sí, va a ser igual al número de átomos, ¿no? Porque sí, estamos suponiendo que está contribuyendo un átomo con un solo electrón. sí. Entonces, el número de electrones únicamente sería igual al producto de la densidad por el volumen por n sub 0 sobre el peso atómico, ¿no? Sin considerar la E, porque E ya es la carga, ¿no? Sí, sí, pero de hecho la carga es igual al número de electrones, ¿no? A la suma de todos los electrones, ¿no? Aquí estoy, por ejemplo, si hubiera 1 millón de átomos, habría 1 millón de electrones. Y entonces eso sería justamente en la carga, ¿no? ¿Sí? Aquí viene de antes. Lo que tú dices es correcto. Aquí está. La carga es ρ a l por n0 entre P atómica por E. Eso es la carga. ¿Sí? Pero la dividimos entre el tiempo y por eso dividimos entre L y entre la velocidad. De ahí sale. O sea, esto viene de aquí. Es lo mismo. ¿Sí? ¿Te queda claro, Joe? Entonces, la E, digamos, simboliza mm, es la carga de un electrón, ¿no? Es la carga de un electrón, justamente. Ok, ok. Entonces, si multiplicamos la carga por el número de electrones, nos da la carga total. ¿Sí? Entonces, en esta última parte, como ¿Sí? definimos a D, puesto ¿Sí? que estamos tomando el número de electrones, pero no la carga, entonces nos quedaría únicamente E por la velocidad promedio dividido entre el volumen, por D. No, vamos a ver. No, no. D es el número de electrones por unidad de volumen, ¿no? ¿Qué es esto? Este es N, el número de átomos. Este es E, entonces el número de cargas, pero dividido entre el volumen. Entonces el número de cargas por unidad de volumen. Lo que dice literalmente esto es que es, vamos a ponerlo aquí, densidad por volumen entre peso atómico por N0, esto. ¿Esto qué es? Así solo. El número de átomos. Número de átomos. Bueno, sí, 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 número de átomos. Es un número de átomos. Se puede ser 10.000 millones de billones, lo que sea. Si tú multiplicamos por E, nos da la carga, que también es igual al número de electrones. ¿Sí? Ahí es donde yo tengo mi duda, profe, porque la carga no es igual al número, ¿no? O sea, bueno, si no, déjeme checarlo bien aquí con pausa. Pero si se toma con E, entonces no nos quedaría como D por la velocidad promedio, ¿no? Sí, bueno, vamos a verlo. Vamos a ver a qué se reduce esto. Vamos a proseguir y ahorita discutimos cualquier duda. El hecho es que este es el número de electrones, o sea, es el número de átomos. Por E es el número de electrones. ¿Estás de acuerdo ahí? Porque suponemos que hay un electrón asociado a cada átomo. Si hay n átomos, pues hay n por e electrones, ¿sí? Pero por unidad de volumen, número de electrones por unidad de volumen, al cual le llamamos d. Entonces vamos a utilizar esta sustitución, ¿sí? Aquí nos quedaría eh, esto con todo y el volumen sería simplemente d por e por la velocidad por medio. Y entonces despejamos a la velocidad por medio y lo que nos da es J entre D por E.
¿sí? Donde J es la corriente por unidad de área, o sea, la densidad de corriente, que así la definimos a J, corriente que está cruzando la sección transversal, ¿sí? D es el número de electrones por unidad de volumen y E es la carga de un electrón, ¿sí? Entonces, vean, pues algo que es impresionante, que en realidad con medidas macroscópicas, ¿sí? Porque partimos de puras medidas macroscópicas, podemos determinar cuál es la velocidad promedio con la que se mueven los electrones, ¿sí? Ahora, podemos asignar valores a todo esto, ¿sí? No sé, ustedes si quieren seleccionen ustedes, a ver, ¿qué es lo que haría falta para determinar cuánto vale J? Ustedes den un valor. Estamos hablando de, bueno, todavía no hemos hablado de eso, perdón. Me adelanté un poquito, pero para que se den cuenta de, pues de todo lo que va a venir después. La J es la corriente por unidad de área. La corriente es carga por unidad de tiempo, ¿sí? Bueno, podemos hablar, ya saben que, bueno, no saben, es lo que vamos a ver después. La corriente tiene una unidad de amperes, ¿sí? ¿Sí? Y luego, pues la de ella simplemente es número de electrones por unidad de volumen. Y bueno, podemos darle, por ejemplo, un valor a J, que sería el número de amperes que cruzan, digamos, 2 centímetros cuadrados, como pusimos al principio. Así calculamos la J, ¿sí? En términos de amperes por centímetro cuadrado. Y luego calculamos la cantidad del número de electrones por unidad de volumen que se encuentra con esta fórmula, ¿sí? Aquí está. Esto hay que dividirlo entre volumen, porque es el número de átomos. Lo dividimos entre el volumen y eso es el número de electrones por unidad de volumen. De hecho, aquí sería el número de electrones por unidad de volumen, ¿sí? Y luego pues está la E, que ya es un factor que todos conocemos, 6.1 por 10 a la menos 19 coulombs. Bueno, el punto es que cuando le metamos números a esto, a todo esto, se van a dar cuenta que va a salir una cantidad tremendamente pequeña. Entonces vamos a ver, vamos a aprovechar todo esto. Ahí van los datos, a ver si me alcanza aquí los datos. Para J vamos a decir que son 12 amperes por centímetro cuadrado. ¿Sí? Esa sería la J. Para obtener el número de electrones por unidad de volumen, a ver, ustedes díganme otra vez para que lo recuerden bien. ¿Cómo sacamos el número de electrones por unidad de volumen? Primero, a ver qué hacemos. Primero hay que calcular el número de electrones, ¿no? Bueno, aquí habíamos dado este valor al principio, ¿no? Dijimos, es un cable que tiene una longitud de 20 centímetros, una sección transversal de 2 centímetros. De ahí que sacamos con estos datos. Con su longitud y su área, ¿qué es lo que sacamos? El volumen, El volumen. Con la densidad que la tenemos aquí de 8 gramos por centímetro cúbico, ¿qué sacamos? la masa, La masa. Con el peso atómico, que es de 64, ¿qué sacamos?
El número de moles. El número de moles. Ok. Y entonces, con el número de Avogadro, ¿qué sacamos? Número de átomos. El número de átomos. Y luego, si ese número de átomos lo multiplicamos por la carga de un electrón, ¿qué sacamos? Cada átomo tiene un electrón, entonces, ¿qué sacamos multiplicando el número de átomos por el electrón? Número de electrones. El número de electrones por unidad es el número de electrones, pero si ahora lo multiplicamos, lo dividimos por el volumen, pues lo volvemos a dividir por volumen, ahora vamos a tener el número de electrones por unidad de volumen, y de ahí vamos a sacar cuánto vale D, ¿sí? Bueno, entonces ya solamente resta poner la carga del electrón, y con eso obtendríamos eh, la velocidad promedio, ¿sí? Bueno, a ver, esto queda de tarea para el jueves. Ya tenemos los datos, ya tenemos el volumen, ya tenemos la densidad, ya tenemos la sección transversal, ya tenemos el peso atómico, ¿sí? Ya tenemos la corriente, aquí pusimos que era ¿de cuánto? De 12 amperes por centímetro cuadrado, que es la densidad de corriente. Entonces, con esos datos, solamente tendrían que volver a calcular a partir de sus valores. Pero ya están apuntados la forma como hay que hacerlo. Entonces calculan la velocidad final, promedio. Ahora, por qué me es muy interesante esta cuestión de calcular la velocidad promedio? Sí, porque cuando hagan ustedes estas cuentas, estos cálculos, se van a dar cuenta que es una velocidad increíblemente pequeña, impresionantemente pequeña, del orden de fracción de centímetro por segundo, ¿sí? Así de pequeño. Fracciones de milímetro o de centímetro por segundo. Entonces es un movimiento tremendamente lento, ¿sí? Y uno pensaría que dado que 12 amperes es una corriente muy grande, como veremos después con diferentes ejemplos, uno pensaría que se mueven a gran velocidad, pues no, se mueven a una velocidad tremendamente pequeña, aun cuando el campo que los mueve sea muy alto. Entonces tenemos dos comparaciones. Cuando un electrón se mueve en el vacío bajo un cierto campo, que puede ser de 100 volts sobre metro, ¿sí? Llega a alcanzar velocidades de miles de metros por segundo, ¿sí? Pero cuando bajo ese mismo campo, el electrón se mueve dentro de un alambre, sus velocidades de miles de metros sobre segundo se reducen a fracciones de centímetro o de milímetro sobre segundo. A ver, que quede claro eso. Hay una reducción drástica de la velocidad en el vacío del electrón con respecto a la velocidad con la que se mueve dentro de un cable de cobre que uno supone que es un excelente conductor. Bueno, entonces si hay una tan gran diferencia de velocidades entre el vacío y cuando se mueve el electrón en el cobre, ¿qué se hace con esa energía? ¿Qué pasa con esa energía? A ver, pasa de una energía correspondiente a una velocidad de miles de metros por segundo a una energía correspondiente a fracciones de centímetros sobre segundo. Entonces, ¿cómo está la relación de energías cinéticas? ¿En qué caso es mucho mayor? En la que el electrón se mueve en el vacío. Ajá. Y sin embargo estamos aplicándole el mismo campo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con la diferencia de energías?
imagino se ha de disipar en el transcurso en el que el electrón viaja dentro del cable de cobre, Ajá. tipo de homólogo a la fricción o a la resistencia. Pues justamente a eso se llama resistencia, ¿sí? Lo que pasa es que, digo, pero ¿en qué se convierte? Tú dices se disipa. ¿Se disipa en qué forma de energía? En calor. En calor, exactamente. Entonces, por eso cuando pasa una corriente a través de un cable, el cable se calienta, ¿sí? Porque gran parte de la energía cinética se está disipando en forma de calor. Ajá. Ahora, lo impresionante es que a pesar de que el movimiento de los electrones es tan pequeño, se llegan a producir con esta corriente que implica velocidades muy pequeñas, se llegan a producir intensidades de campo magnético, tal como veremos posteriormente, de una gran intensidad. Bueno, ¿qué tenemos en compensación? ¿Qué factor usted físico entraría en compensación para que esas velocidades tan pequeñas generen fenómenos de tanta intensidad como el campo magnético? ¿Cómo compensan esa baja velocidad? Pues yo diría, a ver, habíamos dicho antes que para la barra que calculamos, el número de electrones es de 1.25 por 10 a la 26 electrones. Entonces, tenemos una velocidad tremendamente pequeña, pero tenemos en cambio una cantidad gigantesca, estratosférica de electrones. Entonces, cada uno tiene muy poca velocidad, pero son millones y millones y millones de electrones. Así es como se compensa esto, ¿sí? Bueno, pues empecé por este tema porque como somos físicos, ¿sí? Pues tenemos que tener idea de por qué hay corrientes, de por qué hay resistencias, de por qué hay cargas, etcétera, etcétera, de por qué hay condensadores, capacitancias, etcétera, etcétera, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya resumiendo esto, eh, debemos agradecer a Volta la invención de la pila, porque gracias a la pila es que pudimos observar el fenómeno de la corriente, analizar sus diferentes efectos y luego pasar a otros conceptos como la densidad de corriente que nos permiten calcular la velocidad por medio de lo pequeño, como son los electrones, ¿sí? Y bueno, pues se deducen muchos fenómenos a partir de esto. Fíjense una cosa interesante, aquí vemos a partir de esta velocidad tan pequeña que la energía del campo eléctrico se convierte en calor. Bueno, lo interesante es que cuando los investigadores, bueno,